Antes de empezar te recuerdo que soy afiliado con Amazon, por lo que puedes comprar productos a través de enlaces que verás en la descripción y en los comentarios con rebajas y ofertas. Y puedes dejarme en los comentarios qué enlace de producto te gustaría que trajera para el siguiente vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo aquí una IC Delver. Porque recordáis la última vez que yo traje Delver al canal, ¿ok? Que dije, lo siento, creo que Delver, por lo menos yo no puedo hacer un mazo que vaya bien en estándar con Delver. Creo que no voy a traer más Delver hasta que vea algún mazo que sea tier 1 de la lista. Y no salió ningún tier 1 con la Delver, no salió ningún mazo de lista que lleve la Delver, por lo menos que yo haya visto. Pero lo he traído yo, ¿ok? He traído yo el mazo, ¿por qué? Porque no me rindo, ¿ok? Vamos a intentarlo con esta versión aquí. Me ha salido un callo aquí increíble, ¿eh? Y sí sé que traigo mucho IZ últimamente, pero bueno, es lo que impera mismo en estándar. Y aparte, bueno, pues tengo mucho pool de IZ. De hecho, tengo casi todo el pool de estándar, así, bueno. Así que, oye, pues voy a gozarlo, ¿no? Voy a probarlo, voy a usarlo, la verdad. Y bueno, lo que traigo hoy aquí es una IZ Delver, una IZ de costes muy baratos y que, bueno, pues van alrededor, obviamente, de la Delver. Bien, Cristian, bien. El caso, Delver, bueno, pues un 3-2 que vuela, casi siempre es un 3-2 que vuela y es por un mana, ¿ok? Eso es lo bueno que tiene este bicho de aquí. Y me diréis, hostia, Cristian, pero en verdad tampoco es para tanto. Bueno, a ver, haced un turno 1 Delver, y turno 2 lo mejor yo que sé, hacer Delver te quedan derrotados con cualquier otra mierda, ¿ok? Básicamente en turno 3 pegarás de 6, ¿ok? Llevarás 9 daños acumulados, ¿ok? Si ya muchos instant y sorcery, como puede ser este mazo de aquí, pues bueno, el top, seguramente en el top haya instant o sorcery, ¿ok? Muy fácil que haya. Llamando mejor cartas que puedan profundizar y puedas adivinar con ellas, véase Brainstorm, por ejemplo, en Pauper o en Legacy, de Legacy para arriba, pues, que os diga, la Delver se va la vuelta muy fácilmente. Y para que esto se juegue en Legacy, como he dicho antes, como en Legacy, que se juegue en Legacy, que se juegue en Modern, que se juegue en Pauper, ¿ok? Y haya barajas que sean tier 1 con él, tiene que ser una buena carta, ¿ok? Parece que no, pero es una gran carta. Pasa lo mismo con el Tarmo, que bueno, pues no sea a simple vista, pero es otra gran carta. Tenemos también, bueno, pues de coste 1 con Cider para profundizar un poquito en la biblioteca. Tenemos también, bueno, pues Esperanza en Extinción para o yo te jodo a los bichos o yo me salvo de los míos, ¿ok? Básicamente, pues habrá veces que el oponente hará, yo qué sé, remóvela aquí y nosotros, no, a la mano y encima adivino uno, para darle la vuelta luego. Bastante buena carta. Guarda con fuego, el choque que adivina, también es sustituido básicamente el Unsummon que había antes. Y el choque por cartas que hacen lo mismo pero adivinan, ¿ok? Así de simple. Tenemos también, bueno, pues desactivación de Jaguar, ya sea para tener un land drop, ¡ay, que se va! Para tener un land drop o para hacer el counter que, bueno, a menos que pague uno. En este caso es mejor el counter que a menos que pague uno por diferentes razones. Y es que muchas veces el maná, nosotros no es que juguemos un mazo de control, o que es un mazo más o menos rápido. Y si el oponente tiene la cantidad justa de mana para jugar una ira, podemos hacer la activación de Jaguar, lo contrario también que pague uno, y a lo mejor conceda, quién sabe. Un par de negar, ahora sí, para asegurar que no entre esa cosa que no queremos que entre. Mama de Challenger, un par de copias para profundizar perazaco como Dios manda. Huevo Ardiente, una carta que yo nunca he tenido al canal, pero que claro, gracias a los baneos, sí, gracias a los baneos que hicieron, me dieron muchos comodines raros y bueno, pues he canjeado aquí algunos de ellos, ¿ok? Huevo Ardiente, básicamente, pues un 0-4, que es como la entidad congelada, pero esta vez cuando se da la vuelta es un 4-4, que siempre que gastemos Instant Sorcery hace 2 daños a cualquier target, ¿ok? Y un 4-4 que vuela. Me parece una carta excepcional. Tenemos Alquimista para aprovechar esos Instant Sorceries que vamos a jugar por 3 manás. Bueno, generalmente un maná Rayo Demoníaco hace 4 criaturas o Planeswalker. Tenemos también, bueno, con un coste que podemos reducir, se va a venir. De hecho, mira, voy a ponerlo aquí. Generalmente esto va a ser así, ¿ok? A ver, negar, bueno, desactivación de Jaguar lo dejo ahí. Sí, ya está. Se voy a venir, obviamente, counter por excelencia de estándar. Susurrado Muñeco es una carta que hay que probar y que básicamente se parece un montón a Monastery Mentor, que es una carta que había antes. Monastery Mentor creo que era, sí, Monastery Mentor, que ponía básicamente token cuando castaba Instant Sorcery y tenían esos tokens, tenían progress. Eso no tienen progress, pero bueno, hay otras habilidades que incluso están mejor, la verdad. Tenemos por último de coste 3 dividir entre 0 para coger del cementerio cualquier lección que queramos. Y en las tierras jugamos 22 tierras, 2 Madlands y todas las dobles que podamos, ¿ok? Vamos a probar el mazo, recuerda suscribirte, que hay un pequeño porcentaje que lo hace, muy pequeñito. Y si tú te suscribes, yo te lo agradezco a saco, ¿ok? Y bueno, eso, vamos a probar el mazo, a ver cómo quiere ir. Me gusta la mano, la verdad. No tenemos mana rojo, pero seguramente lo encontremos. Como primero voy a hacer obviamente aquí, bueno, Delver, sin lugar a dudas. Y voy a ver, bueno, pues para hacer sigue turno él con Cider, que no iría mal. Ahí está, turno 1 Delver, voy a salir como la salida buena, como Dios manda. Y va el turno, la verdad, no tengo mucho más que esperar, ¿ok? Hacer Delver, turno 1, que es de las mejores salidas que hay. Y bueno, pues rezar para que en la segunda se transforme, ¿ok? Depende de lo que haya en el top, claro. Vamos contra White Winnie. White Winnie, la pasión por aire le va a doler un montón. Pero un montón bastante. Va lagueado, no sé el por qué, tío. Mostramos, es obvio. Va lagueado y todavía no entiendo el por qué, lo digo en serio, ¿eh? Ok.
El caso. Ok, esto por aquí. Voy a pegarle 3. No puedo bloquear aparte. Y voy a bajar tierra girada. No, bueno, o bajo tierra girada o hago el Consider ahora. Depende. Creo que voy a hacer el Consider ahora. Si encuentro la tierra, bueno, pues no pasa nada. Cementerio. No es mana rojo, pero bueno. Y desactivación de Jaguar como tierra tapiada, como Landro. Pues nada, a ver qué tal, a ver qué tal sale. Tenemos un problema que es que no tenemos mana rojo. Y me exhibe encima la Delver. Adiós, nos vemos. Y bueno, para quitarme de en medio la misión de agujero portátil, pues no tengo muchas cosas, la verdad. No tengo muchas cosas. Esto no está mal el robo este. A decir verdad. De hecho voy a jugar esto tapeado. Voy a profetizar creo que esto. Y si de turno haré seguramente esto, el integrador de muñecos. De muñecos, ¿no? No, es el suturador de muñecos. Lo bueno es que si conseguimos que esto se quede vivo, que no haga... Joder, macho, no me va a virar la mano y me lo va a quitar. Ay, Dios. Madre mía, A ver, puedo llevar también dictado de Prismari, se puede llevar en el mazo. No iría mal, la verdad, y aparte, bueno, en estas situaciones serviría un montón, serviría un montón, la verdad. A ver, me lo va a quitar sin duda. Ahí está, me lo quita, se veía venir. Y pega eso también, eso, Wild Win es un tier 1 bastante bueno, es un mazo muy bueno de estándar. Y que obviamente el juego lo da, o sea, es increíble ese mazo. Cementerio, contra el peso de mi alma y... Tierra roja, no, tío. Por favor, ¿pero dónde está la tierra roja? Por favor, lo pido, me voy a profilizar, quiero quedarme enterzado con el counter por si acaso pueda tener algo, lo que sea, cualquier cosa, tío, pero por favor, dame algo útil. Madre mía. Fue para 5 de 9. Puede que pegue, la verdad, por lo menos yo pegaré con todo eso. Él creo que sabe las cartas que tengo profetizadas. Bueno, no conoce el counter, pero claro, ya mismo ahí está, pegaría y punto. No hay mucho más. Ya 7, perfecto. Huevo ardiente es un robo muy malo, que de hecho si turno nos morimos. Mala partida, muy mal, nos faltaba el mana rojo, así que... Caput, ok, muy mal. Tenía que haber hecho un mulligan. Vale, mulligan tampoco, tenía ahí para profundizar. Y yo creo que habría venido bien, si podíamos haber profundizado, ok, no era muy difícil, pero... Habría estado bastante bien poder profundizar en la biblioteca con, bueno, el Consider, ok, que estaba ahí, que teníamos en la mano. Y al final para nada, al final puta mierda, no hemos podido jugarlo. Nos hemos jodido bastante. Pero bueno, vamos a jugar otra partida y a ver si ahora quiere tirar el mazo. ¿Veis? Esta mano sí me gusta mucho más. Esta mano me encanta, tío. Mira que da la mano. Me gusta bastante la mano, Y aparte, bueno, tenemos cositas para defendernos. Sería esto, tira roja al principio. No voy a hacer nada más. Bonito bicho del oponente, supongo. Voy yo, perfecto. Aquí hay que ver, aquí hay que ver lo importante. Voy a bajar la senda, voy a hacer Termo Alquimista primero. Y luego sería hacer el huevo y a partir de ahí, bueno, pues quedarme enderezado entre comillas, ¿no? Jugar Instant y Sorceries, pero ya me entendéis. Poquito, despacito, ¿ok? Despacito. A ver. 3 palos para que le haga. Ahí está, toco el dragón. No revelación acá ningún dragón si no hace falta. Bueno, estamos jugando contra una especie de mono-red dragons. No tengo ni puta idea de qué es o de qué mazo. De dónde viene el mazo, pero contra eso estamos jugando. Sería hacer huevo de dragón. Podría haber hecho tapeado el desactivación de Jaguar, sí que es cierto. Y no lo he hecho, fallo mío. Ok, puede ser el Rakdos Trisul, seguramente, puede que sea. A ver, si le mato al bicho le ayudo a poner básicamente tesoro, ok. Así que no me hace mucha gracia matarle al bicho. O sea, choca la cabeza para ver qué es lo que viene. Se va a ir al bottom, por lo menos por ahora. Y a ver qué viene ahora en el top. Que sea mejor que eso. Con Scythe no está mal. Desactivación. Profetizo. Y doy turno. Ya con 4 tiras en el mazo va bien, ¿ok? El mazo ya no hace falta hacer nada más. El mazo tira normal y corriente. Entra el daño. Tierra negra, perfecto. ¿Qué es eso, tío? Ah, vale, claro, puedes sacrificarlo y hacer 3 palos a cualquier target. Es decir, si hubiéramos bloqueado, nos mataba al bicho, ¿ok? Hemos hecho bien en no hacer eso. Sacrifica, supongo. Un mazo muy raro el del oponente, de hecho bastante raro. Sacrifica 3 palos a la cabeza, lo que creo que hará, ¿no? Ahora mismo. Al bicho. Ahora -1/-1 al bicho. Ok, -1/-1. Al final dame un poquito igual. Vale, voy a poner un contador encima, no tiene mucha importancia. Y esto se va a ir al cementerio, no me hace falta. Ok, un poquito de robo de mierda, la verdad. Y nada, pues a tener paciencia. Ahora mismo otra cosa no me queda. Tierra roja, doy turno no. Profetizo, mejor. Y ahora sí doy turno.
Ok. Pues descarto. Depredador de Mestur. Básicamente es una especie de reanimator, que está jugando el oponente. Una reanimator bastante rara, pero es reanimator, ¿ok? Claro, descarta básicamente el depredador de Mestur y ahora lo revivirá, supongo. Counter. Lo siento. Si lo devuelve por lo menos ya nos quitamos esto de en medio. Y la tierra me parece un poquito mala ahora mismo porque no tenemos otra cosa que hacer. Pero bueno, voy a jugarla, ok. A ver, regresa con un contador +1/+1, una 5/5. Pasa el daño. Aún así, aunque lo hiciéramos al revés, o sea, es decir, a este lo matáramos. Bueno, da un poquito igual que lo matáramos o no, ok. Lo revivía igual, de la misma forma. La verdad, no tiene mucha importancia. LOL por ahí, el LOL se va a comer obviamente 4 daños. Es obvio. -3. Otro daño, no tiene mucha importancia hacerlo ahora o luego, pero lo voy a hacer ahora, ¿ok? Joder, macho, las tierras. Dios mío, que lleva poca tierra al mazo, pero robo tierras como un cabrón, tío. Me pega ahora mismo de 9, me pega él. Me deja 5, yo voy a pegar. Chum bloqueará, supongo, ¿no? Bueno, si no chum bloquear, mejor para nosotros. Son 7, 7, 14. Y si robamos a lo mejor algo, ¿no? Algo útil, podemos intentar remontarlo. 1, 7, 7 por 6 maná. En la tierra que la vamos a hacer. Ya, pero una esperanza, tío, un divide entre 0, cualquier cosa de esas me vale, para devolver a la mano el Goldspan Dragon. Ojalá, tío, que me salga, porque vaya. Mi suerte con las tierras es increíble. A ver. Disputa mortal, sacrifica, pone 2 tesoros. Y si me sigue pegando de 7 solamente. Bueno, solamente tampoco, pero me pega de 7, ¿ok? Son 5, se retrasa algunos turnos. Yo en su caso pegaré con todo. O sea, ¿de qué le sirve de quedarse enderezado si no se va a morir? Obviamente. Voy a pegar de 7 y ya está. No es mucho más, pero podría pegar con todo, tío. De hecho, me hacía mucho más daño, me dejaba 4 vidas. No sacrifican nada. Buena la turno, ¿no? Más Magic Channel ahora mismo que viene puta mierda, tío. Me viene fatal, ¿eh? Fatal, fatal. Voy a pegar con la tierra, venga, va. Porque otra cosa que me queda, ¿no? Que me queda que hacer. Yo bloqueará, supongo, y descartaré más Magic Channel. Que ahora mismo, pues, sí que me viene un poquito inútil, la verdad. Es un poquito inútil. O sea, descartar con esto, ¿ok? Con la saga. Porque esta a la mano, al fin y al cabo, no la necesito, pero no es por ahora. Va él, voy a pegar de 7 en el turno. Yo descarte lo tengo normal. El descarte, sé cuál es. No me hace falta nada más. Y me pega de 7, voy a 2. Tía, lo guapo sería robar algo que hiciera 4, tío. 4 daños por un maná, bueno, por el que... me estoy flipando bastante, Tío, vaya mierda de tierras, por favor. ¿Qué me pasa con las tierras? ¿Pero por qué como tierras, tío? Parece que como tierras y robo las tierras. Madre de Dios, que ya 22 tierras, Ya 22 tierras, menos que el oponente. Y hemos robado 40.000 tierras, aún habiendo profundizado y mandando al cementerio tierras, tío, con los Consider. Me parece flipante, flipante los robos de tierras que tenemos. Madre mía, tío, los robos de tierras. Ok, vamos a una tercera partida y a ver si ahora el mazo quiere tirar, porque vaya, vaya. Bueno, mano, me quedo... Vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte y el oponente, bueno, pues no sabía matarnos todas las cosas que vea. Sería turno 1, Salón de los Gigantes. El Consider voy a tirar ya, que no me importa mucho hacerlo... No me importa mucho yo topar al huevo ardiente o al tema alquimista, la verdad. Lo tiro. Como un optar, básicamente es un OPT y punto. Esto cementerio, creo que no, no me hace mucha gracia, la verdad. Salgo la mano. Bueno. Tierras, no pasa nada. Tenemos alquimista, sin turno tenemos alquimista. Y nada, pues a partir de ahí, yo que sé, enderezado tibia en tercero, vamos jugando huevo ardiente. Depende un montón, pero... Ok, menos tiria. Qué pesadilla, tío, es que es una pesadilla increíble, Vale, bonito negate. Venga, vamos a intentarlo ahora de nuevo. Tenemos alquimista. Por lo menos esto puedo devolverlo a la mano. Devolverlo a la mano, sí. Si quiero puedo devolverlo a la mano. Ok, que no está mal. Y esto que es lo que hace, añade maná nevado, ¿no? 2 maná nevado y punto. No puedes jugarlo. Reidane, ok, es Reidane. Reidane, pues no tenemos nada contra ella ahora mismo, Nada de nada, tío. Sería huevo ardiente por aquí.
A ver, si quiere entrar que entre, no me importa. Doy turno, quizás, por lo menos por ahora. Y nada, pues si juega algo peligroso, que no sea Reidani, obviamente, porque Reidani no puede contrarrestarla. Eso tampoco, la verdad, no voy a decir que no tampoco puede contrarrestarlo. Así que, bueno, cualquier cosita. Algún Instant Sorcery, pues eso que cae. Profetiza, perfecto, significa que es un Instant Sorcery. Esto sería Maná Azul. Suturador por aquí. Y voy a dar turno, de verdad. No me hace falta, estoy enderezado, voy bien en la partida. Vamos a ver si esta vez puede salir bien, tío, por una vez. Ok, profetiza otra vez. Baja tierra. Un bloqueo. Claro, supongo que tiene una ira. Tiene una ira mismo. Lo que tiene ahí es una ira. Un Ruinascar, un Dunscar. Intentar hacer la ira y en respuesta negar y fuera. Así de simple. Ahí está, perfecto. En respuesta a daño. Fuera el Dunscar y... bueno, pues a seguir haciendo daños. Seguir así en la partida. Ya está. Vivir en tercero en la mano. Todo normalito, tranquilito y con buena letra. Claro, encontrar también lo que viene siendo el counter más counter, ¿no? Que hace falta. Y ir metiendo presión, no estaría mal. Voy a pegar, por ejemplo, con el token. ¿Qué quieres que te diga? No me vendría mal. O esperar a que esto se transforme, también es cierto. O sea, sí, me voy a esperar a que se transforme mejor. No. Bajo tierra y bastos. Lo mismo, ante ira que juegue a la mano, ¿ok? Mira, ahí está, perfecto, la ira. Sé que luego puedes jugarla otra vez, pero ir a la mano y ya busco yo cualquier cosa del banquillo que me pueda servir para, bueno, pues por lo menos no morir. Bueno, no morir tampoco. Cualquier cosa que me ayude en la partida, ¿ok? Ruinascar a la mano. Son ya 3 contadores más aquí. Y depende de lo que juegue del banquillo, pues... bueno, es que claro, tengo que verlo, ¿eh? O sea, la ira la tiene en la mano. La ira la tiene sí o sí. Eso es seguro. Sería quizás poder hacer ciencias ambientales. Se transforma el dragón. Es que hacer esto, ¿para qué, no? Si queremos transformarlo, pillar ciencias de mascotas, ¿para qué? Voy a coger ciencias ambientales, busco la tierra que me hace falta para transformar mi Madland. Y bueno, pues básicamente eso. Ante ellos supongo que voy a hacer un daño. Por cierto, ¿no he hecho daño antes o sí? Con el dividendo entre cero. Que no me acuerdo, la verdad. No está mal el robo. Un poquito pero ahí está. Y eso es lo comienzo del mantenimiento, ¿no? De tu mantenimiento para transformar la fábrica de muñecos y... en toda seguridad tienen... ok. Sería hacer ciencias ambientales. Se transforma el dragón. Voy a pegar con todo, obviamente. Y voy a intentar dejarlo lo más bajo de vidas posible, ¿ok? Esa es mi meta por lo menos por ahora. La menor cantidad de vidas posibles. Para cuando se tapen el turno, poder pegar con la tierra y a partir de ahí, bueno, le voy limando los blockers que vaya poniendo. Los pequeños blockers que vaya poniendo. Pero con todo. Se descomponen los tokens, ¿sabes? Está bien, tradea. Y son 8. Va a 8. A 7, problema, a 7. Virtualmente a 7 vidas. Hostia, pues a lo mejor si se tapea completamente en el turno. Si no hace nada raro, tío, puedo tener letal, sigue turno. Tengo aparte 2 salones por si me rompe uno. Oye, puedo, no sé si sigue turno, pero puedo tener letal. Ok, hace la mierda esta. Le hago un daño menos en respuesta. Bueno, voy a hacer tema alquimista, claro. Y... pues que se va una vida, tío. Como haga la ira ahora, se va... claro, hace la ira y se va una vida, tío. Se va una jodida vida, ¿eh? Bajo tierra, transformo. Se va una vida. Se va una vida, tío. Se va una jodida vida. O sea, un choque me vale. Cualquier cosa. Claro, se va una vida. Se va una vida, por favor. No, sacad clip de esto, ¿eh? Si llegáis a este punto del vídeo, sacad clip, por favor. Esto no puede estar pasando. Está en una vida. Exil cósmico, perfecto. Bueno, perfecto tampoco. Sería tapear... bueno, claro, me va a romper una tierra. Como cabrón que es, me va a romper una tierra. Voy a transformar, obviamente, pero una de ellas va a acabar rota, claro. A que transforme, de hecho. Me la rompe. Lo voy a venir, que no pasa nada. Tierra azul por quitarme de en medio tierras, por favor. Y voy a hacer huevico. Ok, el huevico sí que es cierto que le hace falta un poquito más de fuelle para transformarse. Cartas que yo metería en este mazo tras estas partidas: Dictado de Prismari, más copias y Arrun's Epiphany, ¿ok?
¿Por qué? Porque con Room Epiphany de normal se transforma en nada. Se transforma jugando la Room Epiphany, se transforma en dragón y a partir de ahí ya la partida está, bueno, pues zanjada, ¿no? Como quien dice. Está más que zanjada. Pero claro, de esta forma estoy aquí muriendo por dentro, ¿no? Me rompo la tierra. Tierra roja, por favor, quiero... Buah, que por pedir carta sería... Iteración expresiva llevo, ¿no? Creo que llevo iteración expresiva. No me acuerdo muy bien, pero creo que llevo. La verdad, creo que llevo. No lo sé, no lo sé, ¿eh? Si no lo lleva, mete 4 copias, porque entonces ha sido fallo mío, de verdad. No me he acordado de meterlas, lo siento. De meterlas, las de esto, las iteraciones. Reedificar el mazo más raro de repente, no puede ser. O sea, ya va a ir a jugando White Winnie y Ángel la Legión, supongo que jugará otro, ¿no? Cogerá otro del, bueno, del banquillo y se lo pone en la mano. Fatal, tío. Fatal, literalmente, la suerte que hemos tenido en este vídeo. Ha sido horrible, pero que se ha quedado a una vida. A una vida, ¿ok? Era nada. Literalmente que, bueno, pues hiciera la ira, tiene mana justito, tío. Me jode un montón. Me jode un montón por eso. Creo que el mazo no es tan malo como parece. Puede que meterle más cartas, pero... Buah, tío, flipante la mala suerte que hemos tenido. Si queréis jugar al mazo, que queréis probarlo, si queréis actualizarlo, yo le metería a Room Epiphany, le metería Dictado Prismari y metería Iteración expresiva, que creo que no lleva el mazo, porque se me ha olvidado, la verdad, cosas que pasan, que cosas. Ok, y bueno, por lo menos si te ha gustado, estás divertido. Y me has visto sufrir ante esta... Y yo, es que muchas veces hay gente que dice que es desgraciada, pero vaya por Dios. Vaya por Dios las partidas esta, ¿eh? Si te gusta por lo menos, estás divertido, te recomiendo que te suscribas, que lo compartas el vídeo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿ok? Adiós.